Bueno, vos tenés para contarme, tenés para seguir hablándome de este hombre que tanto nos simpatiza, de Carmela Rubia y dichos xenófobos. Totalmente, tengo muchísimas cosas para decir. Que hay una cuestión muy particular y retomando lo que habías manifestado en la editorial sobre el, entre comillas, saludo de la República Popular China. Sí. Sobre esta cuestión de la democracia, ¿no? Porque se dio algo muy loco en los comicios electorales del pasado martes, que fue que Trump ganó por el voto electoral, pero no ganó por el voto popular. Sí, esto es una historia que se repitió en el año 2000 con lo que fue la elección entre George Bush y Al Gore del Partido Demócrata. Para sintetizarlo, en las elecciones rutinarias, el candidato que recibe más votos es el que debería ser el presidente, ¿no? Como lo establece, como le indica la democracia, es el que tiene que ganar, como el sentido común lo marca. Pero en Estados Unidos pasa algo particular. De los 45 comicios electorales que se hicieron en la historia, se registran al menos 5 casos en lo que ha ocurrido lo opuesto. Que ganó por el voto electoral, pero que no ganó por el voto popular. Y hacemos esta salvedad. Una cosa es el voto popular, el total de personas que votaron por un candidato, y otra cosa es la cantidad de electores que uno tiene. Que esto se divide por en qué estados ganás y en qué estados no ganás. El otro día, cuando se hacía el minuto a minuto de las elecciones, lo que decían los especialistas, por ejemplo con Florida, que es uno de los estados, es el estado que más electores te da, que te da 29 electores, lo que se dice es, si Trump gana por 1%, por más peleado que estuvo, gana los 29 electores de una. No es que hay un proporcional en ese sentido. Gana 29 y Hillary no tiene ninguno. Claro. ¿Cuándo se dio esto también? Se dio en 1824, en 1876, 1888, y en el medio tuvimos un gran salto de democracia, parece, 2000 y 2016. En el año 2000, lo que pasó fue Al Gore, el candidato demócrata, ganó las elecciones populares al obtener 50.999.897 votos. Y lo que le dio a eso de 266 votos electorales. Lo que se dice, lo que en realidad establece el sistema electoral en Estados Unidos es que vos necesitas 270 electores. El 270, sí. George Bush obtuvo 500.456.002 votos, es decir, 543.895 menos que Al Gore, pero tuvo 271 votos electorales. La cantidad suficiente para ganar la presidencia. Una de las anécdotas que se dio en esa elección fue el estado de Florida. El estado de Florida, que tanto se dice porque es el que te da más electores, es como la matanza, si se quiere decir, es como el termómetro electoral que se mide, que no indica que vas a ganar una elección. En ese momento estaba gobernada por Jeb Bush, que es el hermano de George Bush. Sí. Lo que se dio en este caso fue que la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, ganó por el voto popular con 59.926.653 votos. Más de 200.000 votos por encima de Donald Trump. Pero perdió las elecciones porque solo pudo sumar 228 votos electorales. En cambio, Trump lo que logró obtener fueron 279 votos electorales. Bien. Es decir, esto pone en duda o de alguna manera establece la cuestión si la mayor potencia mundial que despliega democracia por todos los estados es realmente democrática. Porque esto inclusive va más allá de la democracia liberal que conocemos, ¿no? Para volver a tratar de reafirmar ese concepto, yo puedo sacar en cantidad cuantitativa, digamos, ¿no? Menos cantidad de votos, pero puedo ganar porque tener más electores. Esto tiene que ver con la cantidad de electores que representan ciertos estados, digamos. Exactamente. De esa manera. Claro. Al Gore perdió. Básicamente perdió que hay votos que valen más que otros. Exacto. Hay como una especie de ponderamiento en ciertos votos, que eso en todo caso de acuerdo al Estado, de acuerdo al Estado, que eso en todo caso redirecciona capaz estratégicamente y políticamente a dónde van a ir, porque lo que hay, y para que los oyentes comprendan de alguna manera, hay estados donde el voto ya está de alguna manera cantado en relación al partido del cual va a la elección. Hay ya estados republicanos como Texas y hay ya estados demócratas como Nueva York, pero hay lo que se dice estados pendulares, que van cambiando, van oscilando entre el rojo y el azul para determinar uno y el otro. Uno de ellos, por eso es el más peleado, porque encima tiene más electores, es Florida. Sí. Es Florida, que en todo caso estaba muy peleada. Por un momento ganaba Hillary y por un momento ganaba Trump. Eso yo no digo que le dio la victoria, porque la realidad es que ganó por mucho más de diferencia de electores que 29. Sí. En el caso de Al Gore y George Bush, sí, la realidad es que la diferencia fue menos de 29, por lo cual se puede decir que Al Gore perdió
porque perdió Florida, y ahí por eso se revive toda la cuestión de Jeb Bush. Ahora la cuestión es esta, y para analizar en sentido, ¿Estados Unidos es realmente democrática? De alguna manera, ¿el voto popular es el importante o el voto ponderado en todo caso? ¿Es una democracia solapada? ¿No es solapada? Por eso, de alguna manera, para explicar lo que fue el saludo de China, ¿no? Por el decir, nuevamente ha perdido la democracia en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el voto de este muñeco que tanto saludábamos de tiraba un aire fresco, digamos, entre tanto reaccionario y conservador Bernie Sanders? ¿Qué pasa con Bernie Sanders en este? Porque Bernie Sanders es un grano, ¿no?, en el upite del Partido Demócrata, digamos. Totalmente. Que casi le hace perder la interna a Hillary, con una Hillary derrotada. Uno podría pensar en una persona de un perfil semi-progresista o de alguna manera con un programa interesante como Bernie Sanders tomando las riendas del Partido Demócrata. Porque hay quienes dicen, viste, que se vuelve a hablar de la caída del bipartidismo en Estados Unidos. Yo no entiendo por qué, porque sacaron 97% de los votos entre los dos partidos más importantes. No es que, como se llama el otro, el partido libertario. El ecologista el también. verde, libertario, pero no llegan a 5 puntos. Digo, ¿por qué uno tendría que pensar que se va a caer el bipartidismo? La realidad es que uno se tiene que acoplar a las estructuras bipartidistas de Estados Unidos porque no parece romperse esa lógica. Claro. Y no creo que en mucho tiempo y con mi poco conocimiento en el área vaya a cambiar. La realidad es que la victoria de Trump ha generado, antes de que asuma, movilizaciones bastante importantes, y eso se lo debemos también a la figura que se construyó a través de los medios de Trump, pero para nada obviamente que él habrá contribuido mucho con sus discursos y con sus declaraciones políticamente incorrectas, pero hay algo que se tiene que destacar en todo caso, que la victoria de Trump ha generado un estado de movilización constante en Estados Unidos como no se veía en mucho tiempo. Sí. Es una realidad, y en todo caso la pregunta que uno se hace, siguiendo varias publicaciones de otros políticos en el mundo, como por ejemplo Íñigo Errejón, uno recuerda que Podemos nació en el clamor, si se puede decir, del 15M, de María Popular, de todo lo que fueron las movilizaciones ciudadanas, que fueron de alguna manera organizadas por esos sujetos políticos de larga trayectoria, que se nucleó en Podemos como un nuevo fenómeno. Bien. Ahora la pregunta va a ser, todo ese clamor que se va a ir generando, si es que se mantiene también, que también hay que tenerlo en cuenta, porque también es muy difícil crear un estado de movilización constante en Estados Unidos, va a ser cooptado de alguna manera por un político, por un movimiento político que se traducirá en un partido político más adelante. Bien. Es una gran incógnita que en todo caso será para análisis interno de Estados Unidos, ¿no? Y análisis interno incorregibles. Ahí al rescate lo necesitamos a Augusto Taglioni con algunos problemas, tratando de hacer llegar su comunicación. Les contamos, queridos oyentes, estamos con un problema telefónico en la radio desde la semana pasada. También saludamos a Vanessa Siley, la secretaria general del CITRAJU, quien se había comprometido a una entrevista con nosotros, pero tendrá que ser la próxima. ¿Por qué queríamos entrevistar? Siempre interesante escucharla a Vanessa, un interesante cuadro joven del sindicalismo, por el encuentro nacional encuentro sindical de mujeres que se realiza este sábado, el cual después de la tanda vamos a tener alguna información, ¿o no? Dale. Contar un poquito de qué se trata. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Señores, vamos a la tanda y volvemos con la última media hora de Incorregibles. ¿Te perdiste la primera? Quédate con la segunda.